sin más. Bueno, pues empezamos el tema 9, que es el relativo a los mercados de valores, ¿vale? En este tema, ¿vale? El concepto clave, ¿vale? El concepto clave es el de instrumento financiero. ¿Y por qué digo que es el concepto clave? Porque el ámbito de aplicación de la norma deriva de la calificación de instrumento financiero. Por lo tanto, los instrumentos financieros van a estar regulados en la Ley de Mercado de Valores y los que no sean instrumentos financieros van a quedar fuera de la aplicación de la ley. Por lo tanto, insisto, esto no es un mero concepto teórico, sino que determina el ámbito de aplicación de la norma. Y por instrumento financiero entenderemos los derechos patrimoniales transmisibles en el mercado financiero. ¿Cuáles son estos derechos patrimoniales transmisibles? Bueno, pues aquí se puede hablar de dos grandes grupos o dos grandes clases. Por una parte están los valores negociables, cuyo paradigma es la acción, ¿vale? Lo que pasa es que para que las acciones puedan estar, sean sujetas de esta regulación, tienen que ser acciones libremente transmisibles. No cabe, por tanto, que las acciones estén sujetas a restricciones en la transmisibilidad. Os recuerdo de lo que visteis el año pasado, que aunque sea una sociedad anónima, se pueden imponer estatutariamente restricciones a la transmisibilidad. Bueno, pues aquí estamos hablando de acciones libremente transmisibles, pero no solo, porque la gente cuando piensa en el mercado de valor está pensando fundamentalmente en la bolsa y evidentemente nadie pretende negar su significación, pero no solamente existe la bolsa y como instrumento financiero las acciones, sino que existen otros mercados donde se venden otros instrumentos, como puedan ser bonos, obligaciones, cédulas o también participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva. Por lo tanto, primer grupo son los valores negociables, pero también entran dentro de este concepto los determinados contratos. Aquí entran los contratos de opciones, los contratos de futuros, las permutas y algunos otros contratos de instrumentos financieros, pero vamos, los más importantes son opciones, futuros y permutas, de las que hablaremos posteriormente. Bien, dentro de la ley hemos de distinguir lo que es el mercado primario del mercado secundario. ¿Qué entendemos por mercado primario? ¿Vale? Aquel, ¿vale?, en el que se va a captar dinero de los ahorradores, ¿vale?, emitiendo valores o poniéndolos por primera vez en circulación y siempre y cuando, en ambos casos, sea ofertado al público. Por lo tanto, para que estemos dentro de esta regulación de la Ley de Mercado de Valores, hace falta que concurran estos dos requisitos. En primer lugar, que el mercado primario, ¿vale?, exige que sea algo que se pone en circulación por primera vez o que se crea para ponerlo en circulación, y en ambos casos que haya una oferta al público, a los ahorradores en general. Por lo tanto, si es una sociedad, por ejemplo, en España, nadie discute el volumen de Mercadona, por ejemplo. Bueno, pues Mercadona, si lo que hace es un aumento de capital social que oferta única y exclusivamente a sus socios, porque no hay una renuncia al derecho de suscripción preferente, por muy grande que sea el volumen y por muy importante que sea la empresa, no está sometida a esta regulación, ¿vale? Por tanto, insisto, hace falta que sea ofertado al público y en el mercado primario estamos hablando de algo que se crea o que hasta ese momento no había sido puesto en circulación. Uy, mierda. Perdonad. Vaya. Bien, en cuanto al mercado primario, deciros que
en este mercado, ¿vale? Prima, el principio de partida es el de libertad de emisión, ¿vale? A ver, ahora. Vale, perdonad, ahora ya está. Vale. El principio de partida es el de libertad de emisión. Por lo tanto, este es el principio general del que debemos de partir a la hora de interpretar la normativa. ¿Y este qué significa? ¿Vale? Que en principio las emisiones de valores no requieren autorización administrativa previa, ¿vale? Y para su colocación podrá recurrirse a cualquier técnica adecuada a elección del emisor. Es decir, lo que decía antes, si Mercadona, si cualquier empresa, por el volumen que tenga, decide hacer una emisión de valores, ¿vale? Y no entra dentro de los parámetros de la ley de mercado de valores, no pasa nada. Es decir, la ley del mercado de valores establece unos mecanismos de protección, porque tal y como hemos hablado antes, es indispensable que sea ofertado al público en general. Por lo tanto, solamente cuando se esté tratando de preservar al ahorrador al que se le ofrece, porque existe esa oferta pública de los instrumentos, no es necesario preservarlo. Por lo tanto, rige el principio de libertad. Bien, ese registro previo y la publicación de un folleto informativo, que es el instrumento de publicidad clave dentro de esta parte de la normativa, ¿vale? Hace falta o bien que haya una realización de una oferta pública de venta o de suscripción de valores, es decir, una OPS o una OPV, o que, en segundo lugar, exista una admisión a negociación de valores en un mercado secundario oficial. Es decir, ya que hemos hablado de Mercadona, Mercadona, que es una empresa que existe ya en la actualidad y que tiene acciones, lo que podría hacer, ¿vale? Es pedir que las acciones entren a cotización en el mercado de valores. Por lo tanto, en el mercado primario caben estas dos, o una oferta pública de venta o suscripción de valores o la admisión a negociación. Bien, vayamos por partes. ¿Qué es una OPS? ¿Vale? Es una ampliación de capital con suscripción de nuevas acciones previa renuncia al derecho de suscripción preferente, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos hablando de una ampliación de capital. Mientras que la OPV, ¿vale? Es que esas acciones ya existen, ¿vale? Y lo que hacen es que las acciones, o bien que la sociedad tiene en autocartera, o bien de algún socio, como puede ser alguien que ya las tenga, efectúa esa oferta de venta a los ahorradores, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos ante una OPS o ante una OPV, ¿vale? En ese caso sí que va a surgir la necesidad, ¿vale?, de emitir un folleto informativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la forma que tienen los ahorradores de controlar, ¿vale?, de controlar y obtener información sobre la bondad de esa oferta, ¿vale? Por eso, en asuntos que han salido en la televisión, como pueda ser el tema de... Ha salido algunos temas que incluso han tenido trascendencia penal, el tema del folleto resulta clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque también la Comisión Nacional de Mercado de Valores efectúa una supervisión sobre ese folleto, que es a partir del cual se toma conocimiento de la operación y el ahorrador decide si invierte o no invierte. Por lo tanto, es indispensable que ese folleto, la información que tenga, sea exhaustiva y cumpla todos los requerimientos que exige el legislador, y además que la información que contenga sea cierta. Bien, y en cuanto a la admisión a negociación, ¿vale? Aquí es que una sociedad que ya existe, siempre va a ocurrir así, nuevamente no por la propia operativa de la bolsa, no cabe que se cree una sociedad y que ya opere en bolsa, sino que las sociedades que ya existen, cuando cumplen determinados requisitos que exige el legislador, ¿vale?, que son mucho más estrictos que los que se exige a una sociedad sin más, ¿vale?, en ese caso piden la entrada a negociación de sus valores en la bolsa, ¿vale? Por lo tanto, aquí también va a haber un folleto informativo, ¿vale?, en el cual se tiene que cumplir una serie de requisitos que establece el legislador y que os expongo en el PowerPoint, ¿vale? Pero sí que me gustaría insistir en que tanto en un caso como en el otro, el instrumento clave es el folleto de información. Y es a través de él
a través del cual se va a poder formar la voluntad si interesa o no interesa la inversión por parte de los ahorradores y también es el instrumento clave para determinar la responsabilidad, ¿vale? Porque la ley del mercado de valores establece la responsabilidad, ¿vale? Sobre la información dada en el folleto del emisor, es decir, la entidad que emite los instrumentos, del oferente, de la persona que solicita la admisión a negociación en un mercado secundario oficial y de los administradores de las anteriores. Por tanto, todos estos sujetos son responsables de la veracidad de la información. Y además, la ley extiende a los garantes de los valores y a la entidad directora respecto a las labores de comprobación que realicen, ¿vale? En cualquier caso, por tanto, tenemos una responsabilidad que deriva de este folleto del que os estoy hablando. Bien, en cuanto al mercado secundario, ¿vale? Es cuando ya estos instrumentos ya están metidos dentro del mercado, ¿vale? Aquí estamos hablando de cómo opera, ¿vale? Las ventas, ¿vale? De cómo operan las ventas de algo que ya está introducido en el mercado. El primario, a través de la inclusión, permite la inclusión de los valores, ¿vale? O de los instrumentos en general, mientras que en el mercado secundario habla de la operativa del mercado cuando ya los instrumentos están dentro del mercado, ¿vale? Aquí, en función del instrumento que se vaya a negociar, podemos hablar de la bolsa de valores, que es la de acciones, que es la más conocida que existen en todos los países, este tipo de institución, ¿vale? Pero no solamente hay mercado para las acciones, sino que también hay un mercado de deuda pública de anotaciones, hay un mercado de futuros y opciones y hay un mercado de renta fija. Por lo tanto, cuando hablamos de mercado de valores, no penséis solamente en la bolsa, sino que hay otros tres, ¿vale? Hay otros tres que se diferencian en función del instrumento en el que opera en el correspondiente mercado. Bien, el que todos tenéis en la cabeza, porque es el que más sale en la televisión, la bolsa de valores en España, la referencia al IBEX, que son los 35 valores más significativos. Bien, aquí, ¿cuál es el objeto? Las acciones. ¿Para qué surge este mercado? Para facilitar el intercambio, ¿vale? Entre las necesidades que necesitan financiación y los inversores, ¿vale? Lo que se trata de hacer es poner un mercado donde concurran con facilidad y transparencia, ¿vale? Yo, perdóname, pero en este aspecto he perdido también la fe con respecto a la transparencia, porque por mucho que se nos haya intentado inculcar que el mercado es transparente y se repite muchas veces, luego te das cuenta que a veces la transparencia no ha existido, al menos de manera plena, ¿vale? Por lo tanto, la finalidad del mercado es que concurran quienes quieren invertir y quienes necesitan financiación. Y hacerlo, insisto, de la manera más ágil posible, porque todos concurren en el mismo lugar y para facilitar también lo que os indico de la transparencia. Y de esta manera se proporciona liquidez a los inversores, ¿vale? A los inversores, porque no solamente es bueno para el que quiere entrar, sino también es bueno para el que quiere salir, ¿vale? Porque aquí lo que se van a operar es constantemente operaciones, van a intentar cruzarse lo más rápidamente posible, operaciones de compra y de venta. ¿Por qué se puede hacer? Porque los valores están muy estandarizados, ¿vale? Todas las acciones que cotizan, o por lo menos de la misma clase, cotizan a un determinado, tienen el mismo valor nominal y son, eso sí, series muy, muy largas, ¿vale? Pero que todas las acciones que se venden son iguales, no hay diferencia de una a otra, ¿vale? Por eso es un bien muy fácil de intercambiar y por eso se trata de facilitar que quien quiera comprar y quien pueda vender fuera hacerlo de la manera más ágil, dotando de liquidez al sistema. Por eso se van a fijar diariamente el precio de los valores, pues diría que a la milésima de segundo hay un precio de cotización, ¿vale? Y luego además también en la bolsa se van a publicar informes sobre las empresas y las sesiones de cotización. También es muy importante tener claro que las empresas que cotizan en el mercado están sometidas a unos deberes, ya lo he dicho antes, adicionales, ¿vale? A unos deberes superiores, pues tienen que hacer determinadas cuestiones que no se exigen a otras sociedades anónimas, porque también supongo que lo veríais el año pasado, solamente pueden cotizar las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada ni las entidades de economía social pueden cotizar en el mercado de valores porque no tienen acciones, ¿vale? Otros mercados, el mercado de deuda pública,
¿vale? Donde se va a negociar renta fija emitida por el Estado, comunidades autónomas, el Instituto de Crédito Oficial o bancos centrales, ¿vale? Pero también existe el mercado de renta fija, donde lo que se va a negociar son títulos con un rendimiento prefijado, ¿vale? Que puede ser constante o variable, ¿vale? Emitido por empresas privadas o públicas con la finalidad de financiar directamente al inversor final. Aquí entran los pagarés de empresa, los bonos y obligaciones, las cédulas hipotecarias, en definitiva, lo que es la renta fija. Lo que pasa es que hay muchas modalidades distintas. Pero en cualquier caso, aquí no estamos comprando, como ocurre en el mercado de valores, una acción que me da una posición en una sociedad y me dará, en su caso, un derecho al dividendo. Aquí lo que el emisor lo que nos está garantizando es una rentabilidad a cambio de que, entre comillas, le financiemos, ¿vale? Lo que pasa es que luego, en función de las características del producto, de cómo se haga a más largo plazo, a menos plazo, o si tiene garantías, como pueda ser la cédula hipotecaria, pues se ofrece más o menos tipo de interés, ¿vale? Y luego tenemos el mercado de futuros, ¿vale? Que son contratos a plazo negociado en un mercado organizado, porque las partes acuerdan la compraventa de un activo subyacente determinado en una fecha futura predeterminada y a un precio convenido de antemano. Pues, por ejemplo, esto pasa bastante con los futuros sobre mercadería. Por ejemplo, uno de los conocidos es el del petróleo. ¿Qué es lo que se hace? Oiga, como yo necesito abastecerme y no quiero estar jugando con el precio de subidas y bajadas del crudo, lo del petróleo, lo que hago es que compro un futuro sobre el barril de petróleo a 3 meses y lo voy a asegurar a un precio de 10 euros, por deciros una cantidad, no tengo ni idea de a cuánto cotiza, ¿vale? De tal manera que dentro de 3 meses yo pagaré 10 y el otro me tendrá que dar un barril de petróleo. Si esta persona lo tiene o no lo tiene, es su problema. Tendrá que buscar esa empresa a la que le he comprado, tendrá que darme el barril. Y yo tendré que proporcionarle los 10 euros. Es una manera de asegurar el suministro a largo plazo. Aunque sí que es cierto que en el mercado de futuros y en el de opciones, tampoco quiero entrar mucho, existe bastante apalancamiento financiero. Es decir, que como no tengo que poner todo el dinero por anticipado, han habido bastante elementos de especulación. Y luego el mercado de opciones, ¿vale? Que es un negocio jurídico por el que se estipula el derecho a comprar o vender un activo a un precio determinado y a fecha cierta, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando son de opciones. Bien, estos son los mercados y las empresas de inversión, bueno, simplemente recordaros que también están regulados en la Ley de Mercado de Valores, son las sociedades de valores, las agencias de valores, las sociedades gestoras, ¿vale? Las entidades de crédito, bueno, esto lo vimos en el tema 5, simplemente era haceros un recordatorio de que estas entidades financieras que prestan sus servicios profesionalmente de inversión a terceros están también reguladas en la Ley del Mercado de Valores. Esto de todas maneras ya lo vimos, ya lo dicho, me remito. Bien, y entramos en la parte que yo considero más importante de este tema. ¿Y por qué? Porque el mercado de valor, la ley de mercado de valores, por la experiencia que tengo, hay gente que le fascina, hay un grupo de gente que siempre le fascina lo que es el tema de la bolsa y todo este tipo de mercados. Y hay otra gente que le parece como que le chirría porque no le termina de gustar porque es un poco complejo entender el funcionamiento y tal. Pero nosotros aquí no vamos a poder entrar en lo que es la concreta operativa de cada uno de los mercados, de cómo funcionan, de cuestiones que son muy técnicas, que requieren de unos conocimientos financieros importantes y que quedan muy lejos. Pero dentro de lo que es la ley, expuesto esta breve introducción a lo que es el mercado primario y secundario, sí que es muy importante el tema de normas de conducta, porque esto proviene de la normativa comunitaria, de lo que se ha conocido como MiFID, ¿vale? La normativa MiFID, porque lo que sí que se trata de preservar es al inversor. Y aquí sí que ha habido un importante número de resoluciones judiciales porque la colocación de los productos no se ha hecho respetando la normativa, ¿vale? Por eso, insisto, esta parte es tan importante. Bien, lo primero que he de decir es que la protección que dispensa la Ley de Mercado de Valores depende del inversor, ¿vale? Está pensado para sí, el tema de los bloques entraría también aquí.
entraría también aquí. Vale. La protección está pensada para el cliente minorista, ¿vale? Que es aquel que no es un inversor profesional. Luego está el inversor profesional, que ese no goza de la protección de la que vamos a hablar, porque se supone que tiene experiencia y cualificación y conocimientos. Evidentemente, no es lo mismo que invierta cualquiera de vosotros que invierta en una operación. El otro día estaba viendo que Bankinter, por ejemplo, quería tomar posiciones en una empresa que se dedicaba al tema de logística. Bueno, pues claro, eso es lícito, evidentemente, pero Bankinter, que es una entidad de crédito, ¿pensáis que necesita la misma protección que un cliente particular que se dedica a invertir puntualmente en 4 acciones en bolsa? Evidentemente que no, ¿vale? Porque Bankinter forma parte del mercado y sabe perfectamente cómo funciona y, por lo tanto, insisto, tiene experiencia, conocimientos y cualificación. Por lo tanto, la protección está pensada en el cliente minorista. Luego es verdad que la ley introdujo el concepto de contraparte elegible, ¿vale? Para aquellos supuestos, ¿vale? En que existe simplemente un servicio de recepción y transmisión de órdenes, ¿vale? De ejecución de órdenes por cuenta de terceros o de negociación por cuenta propia. Es decir, que estamos hablando en asuntos en los cuales no existe ni información ni asesoramiento, ¿vale? Por lo tanto, era una exclusión que también que hace también la ley, a la protección de la que voy a hablar. Bien. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son los principales instrumentos de protección? ¿Vale? En primer lugar, la ley habla de que el asesoramiento deberá prestarse con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el mejor interés de sus clientes y observando los principios establecidos en la ley del mercado de valores. Bien, esto es decir todo y es decir nada. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de honestidad, el concepto de imparcialidad, el concepto de profesionalidad o incluso el de actuar en el mejor interés de sus clientes son conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, que será el juez el que, a la luz de la concreta actuación, deberá integrar estos conceptos y determinar si se cumplen o no se cumplen los requisitos para decir que la actuación ha sido honesta, imparcial, profesional y en interés de sus clientes. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas normas son las que han permitido a la jurisprudencia, ¿vale?, evolucionar, y cosas que antes no existían, ahora sí que existen, ¿vale? Por tanto, es una puerta abierta a la evolución de la normativa, ¿vale?, que podrán ir modulando los jueces en función de concretas operaciones. ¿Por qué? Porque por mucho que el legislador tenga una imaginación enorme y pueda intentar preservar cada uno de los comportamientos de los operadores, ¿vale?, de los que prestan estos servicios, siempre va a haber alguna que se va a escapar. Siempre va a haber alguna. Por eso es importante que existan estos conceptos jurídicos indeterminados para permitir al juez que en algún caso en el que sin haber estado expresamente contemplado la ley de mercado de valores, concurran o sea, no concurran, mejor dicho, estos principios de honestidad, imparcialidad, profesionalidad y actuando en el mejor interés de sus clientes, pueda actuar y sancionar este comportamiento diciendo que no se ha cumplido el deber de diligencia y transparencia. En segundo lugar, muy importante en este sector, es el tema de evitar el conflicto de intereses. Por eso existe un mandato del legislador de que las empresas de inversión, las entidades de inversión que se dedican a la inversión, deben de adoptar medidas para prevenir, detectar y gestionar posibles conflictos de interés entre sus clientes y la empresa o su grupo de empresas. ¿Y por qué digo esto? ¿Vale? Porque puede ocurrir, por ejemplo, podría ocurrir que una entidad de crédito, ¿vale?, una entidad de crédito, cuando invierta a través de sus fondos de inversión, ¿vale?, lo haga en acciones de la propia entidad. O también puede ocurrir, y de hecho ocurre, que una entidad de crédito, cuando invierte en renta fija, pues compre renta fija suya, con lo cual tú entras por la puerta de una entidad y estás invirtiendo en un fondo de inversión que lo llaman, por ejemplo, renta fija Europa,
y resulta que en renta fija Europa lo que estás comprando son obligaciones que ha emitido ese propio banco, ¿vale? Por eso, insisto, en este sector es muy importante el que se gestionen adecuadamente y el que se prevengan adecuadamente los conflictos de interés entre los clientes y la empresa y su grupo empresarial, ¿vale? Las empresas de servicios de inversión, por tanto, están sometidos a este deber de evitar los conflictos de intereses. Luego también, y esto ha sido una novedad relativamente reciente dentro de MiFID, se ha establecido también el deber de control de gobernanza del producto. ¿Esto qué significa? Bien, si repasamos lo que ha sucedido con las preferentes, yo creo que lo vamos a entender muy fácilmente. A ver, pregunto, ¿vosotros pensáis que las preferentes siguen existiendo en el mercado? ¿Sí o no? ¿Siguen habiendo preferentes que se puedan comprar en el mercado? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? A ver, Noelia dice que sí, pero ¿alguien más qué pensáis? ¿Que hay preferentes o que no hay preferentes? Va, venga, animaros un poco. Que si no estoy todo el rato aquí echando el rollo. ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? ¿No pensáis? ¿Qué son las preferentes? ¿Alguien sabe lo que son las preferentes? Me tanto que ha salido en la tele. ¿Qué son las preferentes? ¿Qué es una preferente? ¿Alguien sabe lo que es una preferente? ¿Nadie sabe lo que es una preferente? Pues mira que ha salido en la tele, ¿eh? Y lo estaba diciendo, pero en la otra sesión. La palabra lo dice. Sí, exacto. Lo que pone María Pilar son como acciones que tienen, la palabra lo dice, como un privilegio, ¿no? Como un poco de, ¿no? No, no, Prioritarias, no, ¿no? no. ¿Alguien más? ¿Cristina? No, los bancos tampoco. Bueno, los bancos las pueden ofrecer, pero no. ¿Alguien más? ¿Se anima? Va, de estos. Seguro que en clase hay alguien que le gusta la bolsa, hombre. Va. No seáis tímidos. Sí, las emiten las sociedades, pero ¿qué significa preferente? ¿Por qué se llaman preferentes? ¿Alguien lo sabe? No cotizan en bolsa, no. En la bolsa no cotizan. No, vamos allá. Venga, os veo un poco perdidillos. Tanto que sale en la tele y estas cosas hay que tener un poquillo de culturilla general, ¿eh? Vale. A mí es que me suena, está un poco borroso de cuando los bancos las estaban colocando. No, No era eso, vamos a ver. había En directores que España, sabían y directores que no no, sé. vamos a ver. En España, ¿vale? Vamos a ver. Hasta el 2008 había con profusión cajas de ahorros, ¿vale? Las cajas de ahorro, lo estuvimos comentando en el tema 5, tienen un origen fundacional, es decir, no tienen capital social, ¿vale? Así como cuando un banco, que es una sociedad anónima, necesita capital, ¿vale? Necesita fondos propios, lo que hace, ¿vale? Es que emite acciones que cotizan en el mercado bursátil, ¿vale? Cuando ha necesitado dinero Santander, el BBVA o el que sea, ha necesitado dinero, hace una ampliación de capital y a partir de ahí se suscriben las acciones y aumenta el capital social, ¿vale? Pero el problema que había con las cajas de ahorros es que las cajas de ahorros no tienen capital social, no tienen capital social. Entonces, un instrumento muy querido por las cajas de ahorros era emitir títulos de renta fija, ¿vale? Títulos de renta fija que se pagaban, decía la ley, con preferencia una vez pagado todos los créditos de la entidad. Porque la cosa tenía cachondeo. Porque la preferencia es, una vez haya pagado todo lo que se deba, los siguientes son las preferentes. Con lo cual, la preferencia era la risa. Porque claro, eran realmente los últimos que cobraban, ¿vale? Los últimos que cobraban. O sea, se decía que pagaban, se cobraba con respecto al resto de renta fija, pero después de haber pagado toda la deuda de la sociedad, con lo cual aquello de la caja de ahorros, con lo cual eran los últimos realmente en cobrar, ¿vale? Bien, ¿por qué decía esto? ¿Vale? Porque las preferentes hoy en día es un instrumento que se sigue utilizando mucho en el mercado.
¿Por quién? Por las entidades aseguradoras, por los mismos bancos. ¿Por qué? Porque la preferente ofrece una rentabilidad en el mercado de renta fija bastante elevada. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene un riesgo, tiene un elevado riesgo porque son los últimos en cobrar, ¿vale? Pero, claro, como la gente sabe que son los últimos en cobrar, tiene que ofertar también un tipo de interés más elevado para que la gente se arriesgue a comprar ese tipo de productos. Al final, en el mercado siempre hay que ponderar el riesgo, ¿vale? El riesgo con la rentabilidad. Si hay mucho riesgo y poca rentabilidad, nadie invertirá. Y al revés, si hay poco riesgo y mucha rentabilidad, la gente invertirá. Por eso siempre se intenta balancear, ¿vale? A más riesgo, mayor rentabilidad. ¿Qué pasaba? Que este producto, por tanto, es un producto lícito, sí. ¿Es un producto conveniente para las grandes empresas? Sí, porque como saben lo que compran, no hay ningún problema. Tú, cuando estás sabiendo lo que haces, si quieres arriesgar, arriesgas y no hay ninguna historia ahí. ¿Cuál fue realmente el problema que se planteó con las preferentes? ¿Cuál fue el real problema? Que se le ofreció a gente que no tenía ninguna cultura financiera. Ninguna. Y que, por lo tanto, ese producto que es lícito y que puede ser conveniente para una empresa que tiene un departamento financiero, no lo es para el pequeño ahorrador. ¿Vale? Y ahí es donde estuvo el problema. No en la preferente en sí, sino en a quién se ofreció ese producto de riesgo. Por eso, el legislador ha introducido, y esto viene de la Unión Europea, no es producto nacional, sino que viene de la Unión Europea, el control de gobernanza. ¿Y el control de gobernanza qué es? Que quien diseña el producto tiene que decidir a quién se va a ofrecer ese producto. Porque hay productos, ¿vale? Hay productos que no tienen por qué ir al ahorrador sin conocimiento financiero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es capaz de entender lo que está adquiriendo. Y por eso, insisto, ahora cada producto tiene que tener su ficha de control de gobernanza en el cual el que diseña el producto dice, bueno, esto va dirigido a ahorradores en general, porque el riesgo es bajo y el conocimiento que hace falta es muy bajo. O, al contrario, va a un determinado sector de inversores con una trayectoria en el mercado financiero, con capacidad de asumir riesgo de pérdidas, en fin, se diseña cuál es el prototipo de inversor al que va ese producto y se debe de garantizar que en la distribución ese producto llegue a ese inversor determinado. Sobre todo lo que se quiere es evitar que productos de riesgo lleguen a inversores sin cultura financiera y sin capacidad de asumir riesgos en la inversión. ¿Vale? Y luego está el deber de información. La información que se oferta al cliente debe de ser imparcial, debe ser clara y no debe de ser engañosa, ¿vale? Incluyendo orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos, ¿vale? Y proporcionando informes adecuados sobre el servicio prestado que incluirá los costes de las operaciones y los servicios realizados por cuenta del cliente. Por lo tanto, el legislador alude de una manera muy clara a la importancia del deber de información. Aunque en este sector también es muy importante el asesoramiento. Y el legislador distingue, entre lo que es prestar información, meramente información, que está, insisto, muy regulada por la ley de mercado de valores, pero también existe un plus, que es cuando se va a hacer asesoramiento. Y por asesoramiento entenderemos cualquier recomendación individualizada del producto. Es decir, si a nosotros simplemente nos informan, pero no nos recomiendan un producto concreto, estamos en un nivel. Mientras que si se nos hace una oferta, se nos hace una recomendación individualizada de un producto, en ese caso hay un deber, la empresa de servicio de inversión tiene un plus porque está actuando en régimen de asesoramiento. Bien, uno de los instrumentos clave en la protección del inversor es la evaluación de la idoneidad y de la conveniencia, ¿vale? El legislador dice que hay que hacer evaluación de idoneidad o de conveniencia. Cuando estemos hablando, ¿vale?, de asesoramiento, el legislador obliga a que se haga una evaluación de la idoneidad del inversor. Mientras que si estamos en régimen de mera información, lo único que ha de evaluarse es la conveniencia. Por lo tanto, la idea vendría a ser que idoneidad, mayor control,
conveniencia, menor evaluación, ¿vale? ¿Qué supone la evaluación de la idoneidad? Bueno, pues aquí hace falta que la empresa de servicios de inversión hice un test, ¿vale? Obteniendo información muy amplia sobre conocimientos y experiencia del cliente, ¿vale? Sobre su situación financiera, la capacidad para soportar pérdidas. Insisto, ¿cuál es su experiencia en las finanzas, en este tipo de productos, ¿vale? Y cuáles son sus objetivos concretos, ¿vale? Y una vez recibe toda esta información, recibe una calificación que ha de proporcionar a el mismo cliente en soporte duradero. ¿Esto qué quiere decir? Que los clientes van a ser clasificados, ¿vale? Como aquellos que no tienen cultura y no pueden soportar riesgo, aquellos que tienen algo de cultura y pueden soportar algo de riesgo, y así hasta, creo recordar, si no recuerdo mal, que son 6 niveles, ¿vale? En los cuales vas pasando de lo menos a lo más. ¿Por qué? Porque si estás en lo menos, hay a determinados productos a los que teóricamente no puedes acceder, y la entidad realmente de servicios de inversión, perdonad, no nos puede ofrecer ese producto. Realmente también, cuidado, que aquí es donde está la trampa, porque cuando llega un cliente y dice, oiga, yo quiero que me recomiende, entonces te dicen, no, es que este es muy rentable, este producto está muy bien, y dice, pero con su nivel dentro de la evaluación de idoneidad, con su nivel de idoneidad, usted no puede acceder a este producto. Ahora, si usted me cambia el cuestionario y las respuestas, le voy a aumentar la calificación y entonces podrá acceder a ese producto. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Si yo quiero mantenerme, pues ya está, no puedo acceder a esos productos, pero si me cambian la evaluación de idoneidad porque cambio las respuestas, en ese caso no tendré luego defensa, porque realmente estoy manifestando que tengo experiencia y que conozco lo que estoy haciendo y que puedo soportar esos riesgos. Mientras que la evaluación de conveniencia se hace cuando no hay asesoramiento. Aquí las menciones son menores, el test es menor, simplemente se tiene que ver si a ese cliente le conviene este producto. Es decir, simplemente se le va a evaluar sobre conocimientos y experiencia, ¿vale?, en el ámbito de la inversión, para saber si tiene capacidad para conocer o no conocer ese producto, ¿vale? Y se tiene que entregar en este caso también el documento donde se recoja esta evaluación. Y también, si se considera que no reúne la cualificación, se le tiene que decir al cliente, ¿vale? Por lo tanto, deber de asesoramiento, test de idoneidad, ¿vale?, con muchas preguntas para calificar al cliente. Y si estamos en simplemente régimen de información, lo que también se conoce como venta en ejecución, en ese caso simplemente se evalúa la experiencia para ver si ese producto puede llegar a conocerlo, y se le entrega en ambos casos una copia y se le dice si, en este último caso, en la evaluación de conveniencia, si ese producto es adecuado o no a su calificación obtenida en el test de conveniencia. Bien, también se establece el deber de crear un registro de contratos. También, en el caso de que haya ventas vinculadas, que es un tema que también se ha hablado bastante, ¿vale? Si junto con el instrumento financiero se hace, por ejemplo, un seguro o algún otro producto, pues ha de darse información sobre cómo se puede adquirir por separado y cuáles son los costes y cargas de cada uno de los componentes de la operación. Y, por último, hablar del sistema de remuneración, ¿vale?, que tiene que evitarse el que haya conflicto con el interés de los clientes. Es decir, la empresa de servicios de inversión no puede remunerar a su personal de tal manera que el trabajador se sienta inducido a ofertar al cliente un producto por obtener, por ejemplo, una mayor retribución, porque tenga, por ejemplo, un rappel sobre ventas, ¿vale? Oye, el que venda 20 de este producto, le vamos a dar un 10% más de retribución este mes. Entonces, el empleado vende ese producto aunque no sea el que realmente le interese a su cliente. Por eso, en el tema de remuneración es donde
es uno de los sitios donde más se manifiesta el conflicto de intereses entre la empresa y sus inversores. Y por último, hablaros del tema del asesoramiento, que ya lo he adelantado, ¿vale? Que la ley restringe a cuando concurren 3 requisitos. Es decir, que haya una evaluación de una gama de instrumentos suficientemente diversificada, que no se reciban honorarios ni comisiones de terceros por la prestación de servicios al cliente y, en tercer lugar, por comunicar claramente al cliente los beneficios no monetarios menores que puedan servir para aumentar la calidad del servicio. Es decir, algunas otras cuestiones menores que también el legislador ha querido reflejar. Solamente en ese caso se puede decir que se está actuando en régimen de asesoramiento. Por lo tanto, existe esa gradación, información, y vamos aumentando hasta que llegamos a realmente lo que es el asesoramiento. Solamente en ese caso se puede actuar en régimen de asesoramiento. Cuanto mayor es el asesoramiento, mayor también es la responsabilidad de la empresa de servicios de inversión a la hora de determinar si ha sido una recomendación adecuada a lo que el cliente necesitaba o no. Bien, y lo dejamos de momento